nosotros vamos a trabajar lo que es el curso de álgebra, ¿de acuerdo? Quien les habla es el profesor Miguel Ángel Tomás Salinas. Dictamos acá el curso de álgebra y a partir del día de hoy vamos a empezar a trabajar este curso que esperamos que sea de mucha importancia dentro de tu preparación para que puedas ir avanzando, ¿de acuerdo? Listo, mira, vamos a ir desarrollando los diversos temas que nos pide siempre el prospecto. Y vamos a observar acá que el primer tema que debemos ir conociendo es el tema de leyes de exponentes. Pero leyes de exponentes, vamos a trabajar acá la primera parte, ley de exponentes 1, que básicamente viene a ser la potenciación. ¿De acuerdo? Vamos a tener acá. Entonces, con respecto a la potenciación que tenemos por acá, ¿de acuerdo? Vamos a tener acá lo siguiente, mira. Yo tengo A, se indica así, A elevado al exponente n, que va a ser igual a P, ¿de acuerdo? A elevado al exponente n va a ser igual a P, donde A se le conoce como base, vamos a tener por acá, A se le conoce como base, y este n se le conoce como exponente, ¿ya? Vamos a indicar acá, donde n es el exponente. Ahora, si n es un número entero positivo, ¿de acuerdo? N me indica la cantidad de veces que se repite esta base, ¿de acuerdo? Que ya lo vamos a ver más adelante con las definiciones. Ahora, cuando yo opero a elevado a la n, esa operación se llama potenciación y su resultado es P, y ese resultado se le conoce como potencia, ¿de acuerdo? Ahí vamos a tener entonces. Acá voy a tener lo que sería la potencia. Listo. Pero para poder ir conociendo más acerca del tema, vamos a ver 4 definiciones. Una definición que está, en este caso, referida al exponente 0. Otra definición que está referida con respecto al exponente natural o los enteros positivos. Cuando tenemos también un exponente negativo y cuando tenemos un exponente fraccionario. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a tener por acá. Mira, primero nos vamos a centrar entonces con respecto a la definición del exponente 0. Yo tengo acá a elevado a la 0. A elevado a la 0, profe, ¿a qué es igual? A a la 0 es 1. ¿De acuerdo? A elevado a la 0 va a ser igual a la unidad. Entonces, profe, por ejemplo, si yo tuviese, profe, 2 elevado, profe, a la 0. 2 a la 0. 2 a la 0 será igual a la unidad. ¿Listo, profe? O sea, todo número elevado a la 0 es igual a 1. Ya vamos a ver ahí si todo número elevado a la 0 es igual a la unidad. Mientras tanto, 2 a la 0 es 1. Luego puedo tener por acá, tal vez puedo tener una raíz cuadrada de 3, ¿de acuerdo? Elevado a la 0. Raíz de 3, profe, elevado a la 0 también da 1. Con esto ya vamos ampliando el campo. Mira, él era un entero positivo, elevado a la 0, da 1. Raíz de 3 elevado a la 0 también da el valor de la unidad. Profe, y si tuviese un número negativo, ten cuidado, sobre todo cuando tenemos acá un número que tiene acá un signo negativo, pero va a ser relativo respecto al exponente, perdón, al paréntesis donde esté ubicado, ¿de acuerdo? Mira, por ejemplo, si yo tuviese un menos raíz cuadrada de 2, por ejemplo, es un número real, elevado a la 0, profe, ¿L es igual a cuánto? L es igual a 1, ¿de acuerdo? L va a ser igual a la unidad. Pero mira la diferencia, ¿de acuerdo? Mira la diferencia cuando se tiene menos, vamos a colocarle menos 3 elevado a la 0. Profe, menos 3 a la 0 también es 1, ahí sí no es 1. ¿Cómo así, profe? ¿No es igual a la unidad? No es igual a la unidad. Mira, ¿qué es lo que sucede acá? Tú observas que este 0, ¿de acuerdo? Este 0 indica acá que es el exponente de la base menos raíz cuadrada de 2. ¿Y por qué este 0 es el exponente de menos raíz cuadrada de 2? Porque justamente este 0 va a afectar a todo lo que está dentro del paréntesis. En este caso, afectaría a este signo y a la raíz cuadrada de 2. En cambio, acá este 0 únicamente va a afectar ¿a quién? Al 3, no al menos. ¿Por qué? Porque este 0 directamente va a afectar solamente a la base, y la base acá sería el 3. O sea que, profe, tendría que resolver 3 a la 0. 3 a la 0 es 1, pero con el menos que tienes adelante, la respuesta sería menos 1. Ten cuidado, mira, ahí tenemos la importancia
del paréntesis. Cuando se tiene paréntesis y afecta, acá en este caso el exponente, al signo, porque está el signo dentro del paréntesis y mira acá, acá yo no tengo paréntesis, entonces no puedo decir que menos 3 a la 0 es 1. Simplemente primero efectúo la base 3 a la 0, que es 1, y ese resultado se multiplicaría acá con el signo menos. Entonces tendría menos 1. Entonces hay que tener cuidado. Profe, una consulta. ¿Y si tengo 0 elevado a la 0, profe? ¿0 a la 0 también es 1? Bueno, 0 a la 0 no está definido como la unidad, ¿de acuerdo? No podemos indicar. Si por ahí tal vez observas que nos dicen que 0 a la 0 es igual a la unidad, no está definido como tal, así hay que tener cuidado. Si bien es cierto, se han ido haciendo ciertos, en este caso, estudios, tratando de ver de que 0 a la 0 es igual a la unidad, tratando de demostrar, de acuerdo, que 0 a la 0 es igual a la unidad, pero no está establecido como tal, ¿de acuerdo? Si bien es cierto, hay algunos que aplican otros criterios, bueno, ya que en este caso es de matemática superior, donde vienen a hacer unas aproximaciones, ¿de acuerdo? Entonces, mientras tanto, nosotros vamos a indicar que 0 a la 0 no está definido, ya 0 a la 0 no está definido para nosotros. O sea, profe, entonces no se puede decir que todo número real elevado a la 0 es, profe, en este caso, 1. Nosotros tenemos una restricción, entonces, profe, ¿la restricción cuál es? Que A debe ser diferente de 0. Debe ser cualquier real diferente de 0. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ahí tenemos entonces para la definición del exponente 0. Vamos a pasar al exponente natural. A ver, para el exponente natural tenemos a elevado a la n. Si yo tengo a elevado a la n, hay dos casos. Mira, uno inmediato dice, ¿qué pasaría, por ejemplo, si n, sí, vamos a indicar acá, si n es igual a 1? Si n fuese 1, entonces la respuesta inmediata sería A, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a tener acá. Pero, ¿qué pasaría si n es mayor o igual que 2? Recuerda que tienen que ser enteros, ¿de acuerdo? O sea, puede ser 2, 3, 4 y así sucesivamente. Si n es mayor o igual que 2, entonces vamos a ver que esa base se va a repetir una cierta cantidad de veces. Y esa cantidad de veces, profe, ¿quién lo determina? La cantidad de veces lo determina el exponente. O sea, vamos a indicar que acá vamos a tener n veces. O también puede decir, se tiene, profe, n factores. ¿De acuerdo? Entonces, el n me indica la cantidad de veces que se repite el factor a. ¿Listo? Mira, por ejemplo, acá vamos a colocar lo siguiente. Por ejemplo, yo tengo 2 elevado, puedo tener 2 elevado al cubo. ¿De acuerdo? 2 elevado al cubo, profe, ¿a qué es igual? 2 elevado al cubo sería igual, de frente tú me dices, profe, 2 al cubo es fácil, es 8. ¿Por qué? Porque 2 por 2 y por 2, vamos a tener acá que esto va a ser igual a 8. Y ya tengo acá entonces 2 elevado al cubo. Ya, pero acá podemos tener también lo siguiente, mira, puedo tener un menos 2 y acá quiero que tengas cuidado. Tú puedes tener acá un menos 2, ¿de acuerdo? Elevado al cubo. Profe, si tengo un menos 2 al cubo, ¿a qué va a ser equivalente? Mira, yo puedo tener también así un menos 2, vamos a tener por acá un menos 2 elevado al cubo. Y mira, da la casualidad que el resultado es el mismo. Pero cuando yo opero, o sea, cuando yo desarrollo acá, la forma de trabajar es diferente. ¿Por qué? Porque tú observas que este 3 que está acá, este 3 que está acá, que es el exponente, únicamente te dije que afecta a la base 2. La base es 2. Entonces, profe, luego se multiplica por menos y tendríamos un número negativo. Me quedaría así, menos. Sería 2 multiplicado por 2 multiplicado por 2. O sea, profe, ¿esto a qué es igual? 2 por 2 y por 2 me queda 8. Por menos me quedaría menos 8 vamos a tener acá. Listo, profe, tendría menos 8 como resultado. Eso es lo que voy a tener. Mira, sale el mismo resultado, ¿de acuerdo? Pero cuando yo lo desarrollo, el desarrollo es distinto. Bueno, coincide la respuesta más bien. Menos 2 al cubo. Ahora, este cubo afecta a esta base menos 2. Entonces tú vas a tener así, menos 2 multiplicado por menos 2 multiplicado por menos 2. ¿Por qué, profe, así? Porque la base es menos 2. ¿Y cuántas veces se repite? 3 veces, 3 veces. Ahora, recuerda
que el producto que tenemos acá es el producto de tres números que son negativos. La cantidad de signos negativos es una cantidad impar. Si es impar queda menos. Y luego 2 por 2 y por 2 me quedaría 8. O sea, el resultado quedaría menos 8, mira. ¿De acuerdo? ¿Te das cuenta? Nos sale lo mismo. Ya, listo, profe, pero si nos sale lo mismo, entonces, profe, da lo mismo tener paréntesis a no tener paréntesis. ¿No, profe? No da lo mismo, porque ya viste que su desarrollo es diferente. Entonces, profe, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Mira, vamos a ver dónde sí se altera. ¿Qué te parece si yo tengo menos 2 elevado a la cuarta? Primero sin paréntesis, o con paréntesis estaría bien acá. Y luego, menos 2 elevado a la cuarta. Mira, a veces, cuando tenemos exponentes pares, a veces confundimos. Menos 2 a la cuarta... Me dicen, profe, es 16. Y menos 2 a la cuarta, profe, también es 16. Pero acá sí vas a tener en cuenta que va a cambiar el resultado. Mira, acá no había paréntesis y acá había paréntesis y el resultado fue el mismo. ¿Cuándo el resultado sale el mismo? Cuando el exponente es impar. ¿De acuerdo? Mira, el signo negativo está acá y acá está dentro de un paréntesis. Da lo mismo, al final sale el mismo resultado. Pero cuando tengo un exponente par ya no se cumple eso. ¿Por qué motivo? Mira, porque acá la base es el exponente es 4, la base es menos 2, porque el 4 va a afectar a todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces, 4 veces se va a repetir el factor menos 2. ¿De acuerdo? Ahí vamos a tener 4 veces el factor menos 2. Y si son 4 veces el factor menos 2, menos por menos por menos por menos. Cantidad par de signos negativos que se están multiplicando se vuelve positivo. Y 2 por 2 por 2 y por 2 me quedaría 16. O sea, profe, me quedaría más 16 acá nuestro resultado. Mira, a diferencia de él, debes observar que vas a tener 2 a la cuarta. Este 4 afecta solamente a 2. 2 es su base de 4. Entonces, profe, quien se repite 4 veces es el 2. O sea, me quedaría menos... Y luego vas a tener 2 por 2 por 2 y por 2. O sea, profe, me quedaría 2 por 2 por 2 y por 2 es 16. Y el menos que tienes acá es menos 16. ¿Te percatas entonces de la diferencia que tenemos acá? ¿De acuerdo? O sea, ¿cuándo el exponente puedes indicar esto? Cuando el exponente es impar, tengas o no tengas paréntesis y hay un signo negativo, el resultado siempre va a salir negativo. ¿De acuerdo? Tal vez ahí... Si es que yo me equivoqué, ¿de acuerdo? Simplemente asumí de una manera, pero dije que en ambos sale menos 8, bueno, no habría ningún problema en ese caso, ¿no? El problema estaría cuando tienes un exponente par y tú dices, menos 2, profe, elevado a un exponente par es un número positivo. Acá sí, ¿por qué? Porque este signo va a ser afectado de este exponente par. En cambio acá este signo negativo ya no es afectado de este exponente par. Entonces como no lo afecta, el signo queda fuera y luego lo que vas a repetir es la base 2. Entonces me quedaría un número negativo. Entonces hay que tener mucho cuidado acá. ¿De acuerdo? Listo, ahí ya te diste cuenta la importancia del paréntesis. No es lo mismo. Mira, inclusive cuando fue el exponente impar su desarrollo no fue lo mismo. Ya te dije, solamente coincide la respuesta. Pasemos ahora al exponente negativo, ¿de acuerdo? Vamos a pasar ahora al exponente negativo. Cuando yo tengo un exponente negativo, vamos a indicar que el n es un entero positivo, para que siendo él un entero positivo, con el menos que está acá se volvería un entero negativo. ¿De acuerdo? Mira, vamos a indicar lo siguiente, a elevado a la menos n, ¿ya? A elevado a la menos n. Si yo tengo una base elevado a cualquier exponente negativo, simplemente se dice que se invierte la base o se dice que se obtiene su inverso multiplicativo, ¿de acuerdo? O sea, esta base que tengo acá ahora va a pasar al denominador, pero ojo, este menos que está acá, este menos hace que justamente esta base pase al denominador, pero luego colocas acá el exponente n. O sea, profe, este negativo lo que hace es invertir nada más a la base y luego el exponente, el signo desaparece. Y acá quedaría la unidad. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a tener acá. ¿Listo? Eso es lo que nos queda. Pero ojo, acá hay una restricción por si acaso. ¿A qué tiene que ser? Diferente de 0. ¿Y por qué, profe, debemos tener que A es diferente de 0? Porque si L es 0, tal vez tengo 0 elevado a un exponente que es 5, sigue siendo 0.
¿de acuerdo? Y me quedaría 1 entre 0, tampoco vamos a definir, 1 entre 0 no está definido, simplemente no existe, ¿de acuerdo? Listo, eso es lo que vamos a tener. No confundamos más bien con aproximaciones, ¿de acuerdo? Que es otra cosa, ¿ya? Listo, mira acá, ve. Ejemplo, yo puedo tener 2 elevado a la menos 4, ¿ve? 2 a la menos 4. Si yo tengo 2 elevado a la menos 4, en consecuencia voy a tener acá 1 sobre 2 a la cuarta, ¿ve? ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a tener acá, ¿ve? 1 sobre 2 elevado a la cuarta. O sea, este menos desaparece, pero la base, ¿de acuerdo? Va al denominador con su exponente, pero ya le quitamos el signo. O simplemente, inclusive ya luego se generaliza, dice que si tú vas a pasar de un numerador a un denominador o de un denominador a un numerador, el signo del exponente simplemente lo cambias. Si es positivo, lo cambias a negativo. Si es negativo, a positivo. ¿De acuerdo? Listo. Puedo tener también, por ejemplo, una fracción podría ser, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tendría 3 y acá voy a tener 2 elevado al exponente menos 4 podría colocar acá también. Ahora, si tú deseas acá también lo puedes trabajar aplicando la definición del exponente negativo. Como profe, inviertes. Pero acá, por ejemplo, no tenía una fracción. La base era un número entero y pasó al denominador. Ahora, más bien, acá si tú deseas, puedes colocar 2 elevado a la cuarta, ¿de acuerdo? Perdón, 2 vamos a tener acá, 2 tercios elevado todo a la cuarta, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a tener. Ah, profe, si yo tengo 3 medios elevado a la menos 4, ahora tendría 2 tercios. Lo inviertes, pero al invertir cambia de signo, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a tener. Inclusive, esto también pudiste haber dicho que es equivalente a ¿cuánto? Como él es 2, la inversa de 2, ¿quién sería? 1 medio, ¿ve? 1 medio elevado a la cuarta, es lo mismo, ¿de acuerdo? Eso es lo que vamos a tener acá. Listo, entonces, ahora vamos a pasar a lo que sería el exponente fraccionario, ¿de acuerdo? Vamos a pasar al exponente fraccionario. Ojo, en la definición del exponente fraccionario se trabaja para que sea un número positivo, ¿de acuerdo? Para un número positivo. Luego ya más bien se hacen las generalizaciones, pero en la teoría debemos tener en cuenta que la definición para el exponente fraccionario se da cuando A es positivo y el n es un número entero, ¿de acuerdo? El n es un número entero que también luego se hace una generalización. Y el m es cualquier real, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿a qué sería equivalente tener a elevado al exponente m sobre n? Entonces, si yo tengo a elevado al exponente m sobre n, dice que cuando yo ubico acá esta fracción, la fracción debe recordar que tiene 2 términos, un numerador y un denominador. Este denominador pasa como índice del radical, o sea, se genera en este caso un radical. Entonces voy a tener raíz enésima ¿de quién? De a, pero quedaría a elevado al exponente m, ¿de acuerdo? Vamos a tener por acá, que también es equivalente a decir raíz enésima, vamos a tener acá b de a, y m luego sale acá, sale en este caso de la raíz. ¿Listo? Eso es lo que vamos a tener entonces acá. Por ejemplo, mira, yo puedo tener 2 elevado al exponente, podemos tener por acá, podría ser 5, ¿de acuerdo? 5 sobre 7. Y él lo puedo expresar acá como, vamos a indicar acá como, la raíz, entonces, profe, sería la raíz séptima, ¿listo? La raíz séptima de 2 elevado a la quinta, que luego ya podemos efectuar, inclusive 2 a la quinta, podrías indicar que es igual a 32, ¿de acuerdo? Luego tenemos acá, por ejemplo, podría tener la raíz, 64 voy a colocar, y acá puedo tener 2 tercios. Entonces acá podría colocar la raíz cúbica de 64 elevado al cuadrado. ¿Listo? Tú puedes efectuar acá, este 2 puede salir, inclusive, como ya viste acá, y luego la raíz cúbica de 64, ¿cuánto sería? Sería igual a 4 y elevado al cuadrado 16, que eso luego lo efectuaríamos, ¿de acuerdo? Solamente estamos indicando acá de manera inmediata lo que es la definición. ¿Listo? Tengo por acá lo que son los teoremas. Vamos a trabajar los teoremas de la ley de exponentes, pero para la potenciación, ¿de acuerdo? Mira, primera que vamos a ver acá.
Vamos a ver, lo primero vamos a ver cuando las bases son iguales. Cuando las bases son iguales, vamos a tener acá a bases iguales en un producto, a bases iguales en un cociente. Entonces, a bases iguales en un producto, a bases iguales en un producto, nosotros vamos a tener lo siguiente, que se coloca la misma base A, pero elevado a la suma de los exponentes. Cuando se multiplica, entonces, profe, dos potencias que tienen bases iguales, ¿de acuerdo? Que tienen bases iguales, lo que se hace con los exponentes se suman, ¿de acuerdo? Ahora, en un cociente, profe, cuando tienes un cociente o estás dividiendo dos números que están en función a bases iguales, sus exponentes se restan. Y colocaríamos así, ve, a elevado al exponente m menos n. Ahí tenemos entonces. Ya, listo, profe, pero acá sí hay que colocar una restricción. A tiene que ser diferente de 0. Porque recuerda que está en el denominador y el denominador no puede ser 0. ¿Listo? Ahí tenemos entonces de esa manera. Ahora vamos a pasar al siguiente entonces teorema de las potencias, ¿de acuerdo? En este caso vamos a trabajar entonces nuestro segundo teorema, que es el teorema de las potencias. Mira, vamos a tener tres casos: potencia de un producto, potencia de un cociente y potencia de potencia, ¿de acuerdo? A ver, en la potencia de un producto, ¿qué es lo que se hace acá? Acá se va a distribuir el exponente. Mira, tú tienes acá un producto, ¿ve? Ahora, las bases no son iguales. Profe, ¿podrían ser iguales? Sí, podrían ser iguales también. Pero acá el detalle es que tengo A por B. Si tengo A por B, lo que se hace, el exponente se va a distribuir, ¿ve? Colocas A a la n por b elevado a la n. Ahí vamos a tener. Entonces tengo a elevado a la n, ¿de acuerdo? Por b elevado a la n. Eso es lo que indicaría entonces este teorema. Ahora, si yo tengo la potencia de un cociente, también se distribuye el exponente. O sea, afecta a la base a y a la base b. Mira, vamos a tener, sería a elevado a la n sobre b elevado a la n. Ahora, con la siguiente consideración de que b tiene que ser diferente de 0. El denominador no puede ser 0. ¿De acuerdo? Ahí vamos a tener. Ahora, potencia de potencia. Cuando yo tengo la potencia de potencia, mira, tú tienes una potencia ¿de quién? De una potencia acá. Acá ya hay una potencia dentro del paréntesis. Entonces, más bien, acá, por ejemplo, puedes permutar estos dos exponentes. ¿Por qué se van a permutar? Te voy a explicar más adelante. Mira, tú puedes permutar ahora. Vamos a permutar a la n elevado a qué exponente, m. ¿Por qué se puede permutar, profe? Porque me dice que cuando tengo potencia de potencia, es decir, cuando tengo dos exponentes que están separados por un paréntesis, ¿de acuerdo? Llaves, corchetes, los exponentes se multiplican. O sea, profe, voy a tener a elevado a qué exponente, a elevado al exponente m por n. Ah, profe, o sea, ¿se multiplican estos dos? Sí, se van a multiplicar estos dos. Y si estos dos se multiplican, recuerda, el orden de los factores no altera el producto. En consecuencia, sería lo mismo decir m por n que n por m. ¿De acuerdo? Por eso podemos permutar. A veces nos conviene permutar, ¿de acuerdo? Porque ciertos problemas, por conveniencia, ¿de acuerdo? Para poder acomodar el problema, para poder desarrollar, tengo que permutar. Y eso es lo que normalmente vamos a ver más adelante. ¿De acuerdo? Listo. ¿Qué observaciones debo tener acá en cuenta? Mira, aparte de las observaciones que ya te indiqué del paréntesis, a veces vemos estos errores y que se ha vuelto muy común en muchos alumnos. Por ejemplo, tienes un binomio donde se está sumando o se está restando y está elevado a la n. ¿Y qué dicen? Profe, esto es a a la n. Si fuese más b a la n. Y si es menos b a la n. Y eso está mal. ¿De acuerdo? Esto que ves acá no está bien. Ahora, tú tal vez me dices, profe, pero si n vale 1, sí se cumple, pero tú le estás asignando un valor a n. La idea es que en forma general esto no cumple. ¿De acuerdo? En forma general, o sea, la idea es para cualquier valor de n no se va a cumplir. Esto más bien ya es un binomio a la n que más adelante, cuando entremos a ese tema, vamos a ver justamente cuál es su desarrollo, cuál es la expansión de ese binomio. Acá también, otro error común. Que se piensa que a elevado a la b elevado al exponente c, pero hay un paréntesis, es lo mismo que tener a elevado a la b elevado a la c. No es lo mismo, ¿de acuerdo? Ah, profe, ¿qué no es lo mismo? No, mira,
Por ejemplo, no es lo mismo decir que tienes 2 elevado al cubo y elevado acá, paréntesis, elevado al cuadrado. Él es diferente ¿a quién? A 2 elevado al cubo, o 2 elevado al exponente 3 al cuadrado. Ah, profe, ¿es diferente? Sí, mira, porque acá, ¿te acuerdas que él es potencia de potencia? Y cuando tengo un paréntesis, los exponentes se multiplican. Y si se van a multiplicar, esto es lo mismo que decir 2 a la sexta. ¿De acuerdo? Esto sería un 2 elevado a la sexta. Y él es diferente a... Profe, entonces cuando no tengo un paréntesis, cuando tú no tienes un paréntesis, lo que se hace es lo siguiente. Vamos desde el último exponente con su base inmediata a ese exponente, vamos efectuando. Es decir, mira, vamos desde arriba hacia abajo. El desarrollo es así, ¿ve? Entonces tú vas a decir, primero, acá observo que el último exponente es 2 y su base sería 3. Entonces lo primero que se hace, se desarrolla 3 al cuadrado, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente, vamos tomando de a 2, de a 2, de a 2, hasta llegar a la primera base o a la base principal, podemos indicar acá. O sea, profe, esto sería 2 elevado, 3 al cuadrado es 9, o sea, 2 a la novena. Y 2 a la sexta no es igual a 2 a la novena, por eso que podemos indicar que acá es diferente, ¿de acuerdo? Listo, muchachos, con esto ahí terminaríamos nuestra teoría. Vamos ahora a pasar a la parte práctica, ¿de acuerdo? Para pasar acá a la parte práctica vamos a trabajar por niveles, nivel 1, nivel 2, donde para nuestro nivel número 1 vamos a observar, ¿de acuerdo? Vamos a observar diferentes casos, diferentes modelos que se van a ir presentando. Pero en el nivel 2, profe, ya en el nivel 2 vamos a tener entonces una diversidad de ejercicios donde hay que identificar algún caso que hemos visto, ¿de acuerdo? Listo, mira. Entonces, nivel 1, caso 1.1. En el caso 1.1, ojo, te indico algo más bien. Este primer numerito que ves acá me indica, el 1 me va a indicar justamente del tema en el cual estamos. Estamos en nuestro primer tema. Y este 1 que está acá me indica que es el primer caso del primer tema. Ah, o sea, profe, acá veo 1.2, segundo caso del primer tema. ¿De acuerdo? Eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Listo, entonces, mira, ve. Para nuestro caso 1.1, profe, ¿de qué se trata? Mira, ve. Te das cuenta que en el problema tienes 32 por 15 elevado al cuadrado por 6 al cubo sobre 4 elevado al cubo por 30 elevado al cuadrado. Ya mira, cuando digo al cubo es que está elevado al exponente 3. Cuando digo al cuadrado está elevado al exponente 2. ¿De acuerdo? Son en este caso términos muy comunes. ¿Ya? Cuando digo al cuadrado es porque está elevado al exponente 2. Elevado al cubo es porque está elevado al exponente 3. Ya, ahora, ¿qué quiero que observes de acá? Por ejemplo, para poder efectuar así como está, va a ser muy complicado, ¿de acuerdo? Querer desarrollarlo directo. Porque imagínate que tengan potencias 6, 7, 8, nos complicaríamos. Entonces, profe, ¿qué hago? Acá voy a realizar lo que es una descomposición, ¿de acuerdo? Que seguramente tú vas a ver en algún momento lo que son descomposición de números, descomposición canónica. ¿Y la descomposición canónica en qué consta? Por ejemplo, mira, yo tengo el número, como ves ahí, 15, pero ese 15 debo descomponer en sus factores. Ese 15 es 3 por 5, ¿de acuerdo? Listo, profe, es 3 por 5. Por ejemplo, tengo el número 30. 30, profe, 6 por 5. Pero, ojo, cuando digo descomposición canónica, es que cada uno de esos factores tiene que ser un número primo. Profe, ¿y un número primo quién es? Es aquel número, ¿de acuerdo?, que únicamente tiene dos divisores, que es la unidad y el mismo. Es aquel número que ya no se puede descomponer en más factores, ¿de acuerdo? Ah, o sea, profe, el 6 sí todavía lo puedo descomponer, profe. Ese 6 es 2 por 3. ¿Listo? Ahí tienes. Ahora, 2, 3 y 5 ya no se pueden descomponer en más factores. En consecuencia, esto es su descomposición canónica. Ah, profe, entonces la idea es descomponerlo en su forma canónica, ¿de acuerdo? Tenerlos en su forma canónica. La descomposición tiene que ser la descomposición canónica. Ahora, más bien, me gustaría también, por favor, que vayas repasando las potencias de 2 y las potencias de 3, porque las potencias de 2 y las potencias de 3 nosotros tenemos que ir manejándolo. Por ejemplo, yo te digo, vamos a descomponer 1024. Si vamos a descomponer 1024, tú tienes que decirme, profe, es 2 a la 10. ¿De acuerdo? O sea, así de rápido. No vas a estar dividiendo entre 2, entre 2, entre 2. Hay numeritos que son conocidos y de manera inmediata tú puedes decirme a qué es equivalente. Por ejemplo, te digo 81.
81, profe, 3 a la cuarta. O sea, así, directo nada más, ¿de acuerdo? Entonces, te recomendaría aprender las potencias de 2, las potencias de 3, las potencias también por ahí de 5, ¿de acuerdo? Que son los números comunes que hay que aprender. Listo, por ejemplo, mírame, yo tengo acá 32. Profe, 32 es 2 a la quinta. 32 es 2 a la quinta. ¿De acuerdo? Acá vamos a tener. Por 15. 15, profe, 15 que es igual. 3, vamos a tener acá 3 por 5. Pero ahora te voy a indicar algo. Cuando a un número tú lo descompones, y en este caso, mira, a un número tú lo descompones y ya tiene exponente, la recomendación es colócale un paréntesis, un corchete, una llave. ¿De acuerdo? Yo le voy a colocar un paréntesis. Ese 15 es 3 por 5. ¿De acuerdo? 3 por 5. ¿Elevado a qué exponente? Al cuadrado. Profe, una pregunta, ¿pero por qué le coloca paréntesis? Es que si yo coloco el 15, 3 por 5 al cuadrado, o sea, tú tenías así, ¿ve? 15 al cuadrado. Si yo le coloco 3 por 5 al cuadrado y no coloqué paréntesis, lo que voy a asumir es esto, que vamos a decir que 5 va a ser al cuadrado, 5 al cuadrado nada más, o sea, ese cuadrado lo va a afectar solo a 5 y ese resultado se va a multiplicar por 3. Y 5 al cuadrado, 25 por 3, 75. Y 15 al cuadrado, si recuerdas, es 225, no es lo mismo. Entonces, ten cuidado, ¿ya? Entonces, eso estaría mal. Entonces, profe, si ya tiene un exponente, le coloco paréntesis. Por vamos a tener acá, S6. S6 es 2 por 3 elevado al cubo. Acá vamos a tener entonces de esa manera. ¿Listo? Entonces le agrego un paréntesis porque ya tenía exponente. 4, profe. 4 es 2 al cuadrado. Pero colócale paréntesis porque ya tiene exponente. Y luego tienes 30. Profe, 30, usted dijo hace rato que era 6 por 5, pero el 6 era 2 por 3 y acá tenemos por 5, elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Ahí vamos a tener entonces de esa manera. Siendo así, acá yo tengo m, ¿de acuerdo? Acá vamos a tener m. M va a ser igual, vamos a tener acá, ¿ve? M va a ser igual a, me quedaría 2 a la quinta. Primero vamos a colocar acá 2 a la quinta por... Ahora vamos a aplicar nuestros teoremas. ¿Te acuerdas del teorema de potencia de un producto? Se distribuye el exponente, ¿cierto? Entonces, este exponente 2 se va a distribuir. Vamos a tener 3 al cuadrado por 5 elevado al cuadrado. Luego, profe, por 2 elevado al cubo por 3 elevado al cubo. Mira, ahí vamos a tener. Y luego, profe, acá, potencia de potencia. Y en la potencia de potencia los exponentes se multiplican. O sea, en general, ¿qué te había dicho? Cuando tienes dos exponentes que están separados por un paréntesis, llave, corchete, se multiplican. O sea, 2 por 3 me quedaría 6. Me quedaría 2 a la sexta, profe. Acá tienes potencia de un producto, pero, profe, ¿no tenían que ser 2 factores? No, pueden ser más factores, ¿de acuerdo? ¿Listo? Pueden ser 3, 4 y el exponente se distribuye. Entonces me quedaría 2 elevado al cuadrado por 3 elevado al cuadrado y por 5 elevado, profe, al cuadrado. ¿De acuerdo? Ahí vamos a tener. Ahora, profe, ¿qué hacemos acá? Recuerda, en un producto a bases iguales, vamos a tener por acá, ¿ve? A bases iguales, los exponentes se van a sumar en un producto, entonces, o en una multiplicación. Mira acá, ¿ve? Base 2, base 2. 2 elevado a qué exponente? 5 y 3 se suman. 2 a la 8, profe. Por... Base 3, base 3. 3, 2 y 3 se suman, me quedaría 5, profe. Y luego tengo 5 al cuadrado. Listo, ahí vamos a tener entonces. Luego acá, profe, me quedaría 2 elevado a la 8. Bases iguales, los exponentes se suman por 3 al cuadrado. Y vamos a tener acá por 5 elevado al cuadrado. Y vamos a simplificar por acá. Mira, ¿qué es lo que vamos a tener entonces acá? 5 al cuadrado se va con 5 al cuadrado. 2 elevado a la octava también se va con 2 elevado a la octava. Porque son iguales, se pueden cancelar. O en su defecto puede decir, profe, bases iguales en una división, porque ellos dos se dividen. Bases iguales, los exponentes se restan. 2 a la 0 es 1 también. Y acá, profe, acá sí vamos a indicar. Bases iguales en una división, los exponentes se restan. Me quedaría 3 elevado al cubo. Y 3 al cubo es 27, ¿de acuerdo? Ahí vamos a tener bases iguales, 5 y 2 se restar. Ahora, si tú deseas también pudiste haber anulado acá. Si ves factores iguales,
5 al cuadrado de frente lo anulas acá, ¿ve? 3 al cuadrado también de frente lo anulas acá, que también podríamos trabajar de esa manera, ¿de acuerdo? Listo, entonces, ahí vamos a tener nuestro problema número 1. Ahora, vamos a pasar a otro caso. Entonces, el caso 1.1, ya te dije, hay que hacer descomposición acá, ¿de acuerdo? De los números. Ahora, el caso 1.2, ¿de acuerdo? El caso 1.2. Para el caso 1.2 vamos a tener lo siguiente, mira, ve. Tengo acá, puedes observar tanto para el problema 3 y 4, en este caso, vamos a ver la importancia de tener paréntesis para bases positivas y para bases negativas, ¿de acuerdo? Que vamos a tener acá, o para números que están afectados de un signo negativo, pero tienen algunos paréntesis y otros no. Mira, ve, para nuestro problema, entonces, vamos a tener para nuestro problema número 3, vamos a indicar acá lo siguiente. Vamos a tener por acá, A va a ser igual, A vamos a tener, va a ser igual. Mira, ve, tienes x elevado al exponente 5 elevado a la cuarta. Recuerda, cuando tienes un paréntesis, los exponentes se multiplican. Entonces acá me quedaría x elevado al exponente 20 por x, profe, elevado. Acá todavía dejémosle el menos 3. Lo vamos a dejar el menos 3. Y luego voy a tener menos 7 a la 0. Y si tengo menos 7 a la 0, vamos a tener por acá, ¿ve? Menos 7 a la 0. Recuerda que no hay paréntesis para el menos 7. Si no hay paréntesis para el menos 7, entonces tú vas a decir 7 a la 0 primero. Pero, profe, 7 a la 0 es 1. Y el menos que tienes acá, menos 1. Entonces ten cuidado ahí, no vayas a decir menos 7 a la 0 es 1. No, menos y luego elevas al 7 a la 0 nada más, ¿de acuerdo? Entonces 7 a la 0 es 1 y me quedaría menos 1. Por x elevado al exponente. Acá sí no hay ningún problema, 4 al cuadrado es 16, ¿de acuerdo? Acá no hay paréntesis para decir 4 y 2 se multiplican, no vayas a confundir acá. Y acá, profe, x elevado a qué exponente. Ah, ten cuidado. Dice menos, luego 1 al cuadrado, pero ese menos no está afectado del exponente par. Entonces, si no está afectado el exponente par, vamos a indicar menos y el 1 al cuadrado es 1. ¿De acuerdo? Ahí vamos a tener. A va a ser igual a ¿cuánto me quedaría? X elevado al exponente 20 por X elevado al exponente. En una potencia de potencia, los exponentes se multiplican, sería más 3, ¿ve? Por X elevado a la 16 y por X elevado a la menos 1. Ya, ahora, a bases iguales los exponentes se van a sumar en un producto. Y si yo sumo, voy a indicar esto, ¿ve? 20 vamos a tener, le voy a sumar 3. Al sumarle 3 me quedaría 23. Más 16, profe, 39. Y menos, le voy a sumar el menos 1, o sea, va a terminar restándose, me quedaría 39. Menos 1, 38. Y ahí tendríamos nuestra respuesta para el problema número 3. ¿De acuerdo? Listo, muchachos. Ahora vamos a pasar al problema número 4. Mira, para el problema número 4 que tenemos acá, t nos indica, t va a ser igual. A ver, vamos viendo acá, ¿ya? Entonces, mira, yo tengo a al cuadrado y elevado al cubo, pero ojo, hay un paréntesis, ¿ah? No dice a al cuadrado y acá al cubo. Entonces, cuando hay un paréntesis, se multiplican los exponentes, me quedaría a elevado a la sexta, ¿ve? ¿De acuerdo? A elevado a la sexta. Mira la diferencia, se parecen, ¿no? Acá no hay paréntesis. Como no hay paréntesis, lo que tengo que efectuar acá es 2 al cubo. Y 2 al cubo primero se efectúa de arriba hacia abajo cuando no hay paréntesis. Entonces 2 al cubo es 8, profe, me quedaría a elevado al exponente 8. Por a elevado al exponente. Justo, mira, acá aparece lo mismo que habíamos colocado como ejemplo. Te dije, tengas paréntesis o no tengas paréntesis, y hay un signo negativo, pero elevado a un exponente impar, el resultado va a ser negativo. Menos 2 al cubo, ¿cuánto nos queda? Menos 8. Y luego, profe, acá sí hay que tener cuidado, mira, ve. Porque acá tú tienes un exponente, tienes un exponente, no vayas a multiplicar, no vayas a confundir con ¿cuál? Con esto, ve. Profe, si hay paréntesis, ¿se multiplican estos dos? No. El paréntesis tiene que venir desde la base, así como está acá, para decir que estos dos exponentes se multiplican. ¿Ah? Acá opera menos 2 elevado a la cuarta. Y menos 2 a la cuarta, ¿cuánto sería, profe? Mira bien, cuando es par, sí debes tener cuidado si el paréntesis, en este caso,
o si dentro del paréntesis está el signo negativo o no. Yo veo que justamente ese 4 va a afectar a todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces, cuando es par, el número negativo se convierte en positivo. O sea, me quedaría menos 2 a la cuarta es más 16. Luego acá, profe, a elevado a qué exponente. Mira, acá ve. Acá primero tienes que efectuar 2 al cuadrado. Y 2 al cuadrado me quedaría que es igual a ¿cuánto? Menos 4. ¿De acuerdo? Acá vamos a tener. ¿Por qué? 2 al cuadrado primero y luego el menos. No es como acá ve. Este menos, luego de operar el 2 al cuadrado, este menos recién multiplica a ese 4. Y luego por a elevado a qué exponente. Acá sí hay que tener cuidado. ¿Ve? Dice menos 2 a la 0. Pero ojo, este paréntesis justamente está encerrando al menos 2. O sea, este exponente 0 va a afectar a toda esta base negativa. ¿Ve? Entonces, todo número real elevado a la 0 es 1. ¿Ve? De acuerdo, ya sabes que la base más bien no puede ser 0. Por a elevado a qué exponente. Profe, acá también queda otra vez 1, 2 a la 0. Acá sí ten cuidado, ¿ve? Porque acá tienes 2 a la 0 y luego efectúas con el signo negativo. Porque no hay paréntesis ahí, me quedaría menos el 1. Listo, profe, t va a ser igual entonces a ¿cuánto nos quedaría? Bases iguales en un producto, los exponentes en este caso se van a sumar. Y si tú operas acá, mira, ve. A elevado a la sexta, o sea, 6 más 8 más el menos 8 más el 16. ¿Te percatas que 8 y menos 8 se van? Me va a quedar 6 más 16, me queda 22, profe. Y en el denominador, profe, date cuenta que al sumar un 1 y al sumar menos 1 se va. O sea, me quedaría menos 4 más 1, menos 4 más 1 es menos 3. O sea, me queda a la menos 3. Y si tengo así, ve, a la menos 3, a bases iguales en una división o en un cociente se restarían los exponentes. O sea, sería 22 menos 3. O sea, profe, acá al restar menos queda más 3. O sea, me quedaría a elevado al exponente 25. Y ahí tendríamos nuestra respuesta para el problema número 4, muchachos. Listo. Continuamos, muchachos, acá con el caso 1.3. ¿De acuerdo? Para el caso 1.3 que vamos a tener por acá, mira, nos indican en el problema número 5 que v es igual a x elevado al exponente n menos 1 por x elevado al exponente n menos 1 por x elevado al exponente n menos 1. Mira, ve, lo que estamos observando acá es que se está repitiendo, ¿de acuerdo? Lo que es el factor x elevado a la n menos 1, x a la n menos 1. Pero nos está indicando que se está repitiendo ¿cuántas veces? N más 2 veces, ya que nos dice n más 2 factores, o me puede decir n más 2 veces. Lo mismo en el denominador, x a la n menos 3, x a la n menos 3, x a la n menos 3, así sucesivamente. ¿Cuántas veces? N más 4 vamos a tener acá, veces o n más 4 factores. ¿Listo, profe? ¿Cómo efectuaría acá para el problema número 5? Entonces, cuando tú veas que un factor se repite constantemente, ¿de acuerdo? O sea, se está multiplicando una cierta cantidad de veces, lo que se hace se coloca la expresión que se repite, que sería x elevado al exponente n menos 1, siempre elevado a la cantidad de veces, ¿de acuerdo? N más 2 entonces. Pero ojo, como esta base x ya tenía exponente, colócale siempre un paréntesis para no confundir y operar de una manera incorrecta, ¿de acuerdo? Entonces, si yo no le coloco paréntesis, tal vez voy a terminar operando de una manera incorrecta. Y luego vas a tener en el denominador x elevado al exponente n menos 3, ¿de acuerdo? Esto elevado, profe, a la cantidad de veces que se repite el x elevado a la n menos 3, n más 4 veces, o como te dije, n más 4 factores. Ya listo, profe, ¿y ahora qué hacemos acá? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Recuerda, potencia de potencia, los exponentes se multiplican, entonces me quedaría n por n sería n cuadrado, vamos a multiplicar los exponentes, n por n, n cuadrado, vamos a tener acá, ¿ve? Luego vas a multiplicar n por 2 sería 2n, y n por menos 1 vamos a tener acá, ¿ve? Menos n, o sea, al operar me queda más n. La idea es que vamos a multiplicar el con él, el con él, el con él y el con él, ¿ve? Ahora, el menos 1 multiplicado con el más 2 me quedaría menos 2, ¿ve? Ahí tenemos. Y luego en nuestro denominador lo mismo, n por n sería n cuadrado. Ya, ahí tenemos. Luego faltaría menos 3n
y más 4n me quedaría más n. Y luego vamos a tener acá menos 3 por 4 menos 12. ¿Listo? Ahí tenemos entonces de esa manera. Ahora, profe, tengo un cociente. A bases iguales los exponentes se restan. O sea, tendría x elevado a qué exponente. N al cuadrado más n menos 2. Le vamos a restar el n cuadrado más n menos 12. ¿Listo? Ahí vamos a tener entonces. Y esto va a ser igual, vamos a tener por acá, a x elevado a qué exponente, profe. Mira, ve. Vamos a tener n cuadrado menos n cuadrado se va. N menos n también se va. Menos 2 menos menos es más 12. O sea, menos 2 más 12 me quedaría más 10. Entonces vamos a tener acá x elevado a la 10. Y x elevado a la 10 tendríamos en la alternativa, en este caso, en la alternativa C. C sería nuestra respuesta para el problema número 5. ¿De acuerdo? Ahí vamos a tener. Pasemos ahora, pasemos por acá, al caso 1.4. Pero para el caso 1.4 que vamos a tener por acá, para este caso 1.4, nosotros vamos a recordar algo acá y vamos a generalizar justamente para ese caso 1.4, ¿de acuerdo? Vamos a generalizar para el problema 7 y 8, ¿de acuerdo? O sea, voy a trabajar de una manera generalizada y prácticamente con esto vamos a poder dar la respuesta al problema 7 y 8 rápidamente. Mira acá, según lo que tenemos en nuestro caso, el modelo es el siguiente, el modelo es esto. Dice que se tiene, mira, si tú observas el problema número 7, dice raíz séptima y luego ves sumandos, pero que tienen cada base un exponente que es uno menos que el índice de este radical. Él se llama índice. Mira, o sea, yo tengo acá en el problema, quiero que observes acá, problema número 7, tengo raíz séptima y acá dice 5 a la sexta, 5 a la sexta y así sucesivamente. Mira, este 6 me refiero acá, es uno menos que el índice. Lo mismo 6 a la sexta, 6 a la sexta y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Es la primera característica que veo tanto para el problema 7 y el problema 8. O sea, el índice es uno más que los exponentes. Ahora, ¿qué más debo darme cuenta? Que la cantidad de sumandos que tengo en el numerador, si puedes observar ahí hay 5 sumandos, lo mismo que, o es equivalente a la base. Y luego acá hay 6 sumandos, que es equivalente a la base también. O sea, el modelo es el siguiente, mírame. Generalizando, por eso decía el problema 7 y 8. Si yo tengo acá a elevado a la n más a la n y así sucesivamente hasta a elevado a la n, ¿cuántas veces? A veces. La cantidad de veces coincide con la base del sumando que se está repitiendo. Y luego en el denominador es b a la n, b a la n, b a la n. Y la cantidad de veces coincide con la base. ¿De acuerdo? Va a coincidir con la base. La cantidad de veces va a coincidir con la base. Y te das cuenta que el índice es uno más que los exponentes. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el modelo para el problema 7 y 8, pero ya de manera generalizada. Para eso debo recordar lo siguiente. Mira, recuerda entonces. Si yo tengo a más A y así sucesivamente hasta el último A, ¿cuántas veces? N veces o N sumandos. Se dice acá que cuando tienes una cierta cantidad de veces o una cierta cantidad de sumandos, dice que se coloca la cantidad de sumandos, o sea, N sumandos. N entonces sería acá la cantidad de veces que se repite A. Se coloca la cantidad de veces que se repite ese sumando multiplicado por ¿quién? Por el sumando, de acuerdo que se va repitiendo. O sea, profe, sería n por a. Sí, n por a te quedaría acá. Listo, no vayas a confundir cuando tengo un producto, porque cuando tengo un producto la cantidad de veces va como exponente de ese factor que se repite. Entonces, profe, vamos a ver acá a qué es equivalente. Ya en este caso sería lo generalizado para el problema 7 y 8. Mira, el índice es n más 1, copiamos lo mismo, n más 1. Ahora, tú observas acá que la cantidad de veces que se repite a la n es a veces, entonces debería colocar este a que tenemos acá, este a que es la cantidad de veces, a multiplicado por el sumando que se repite. El sumando que se repite es a la n, ¿de acuerdo? Ahí vamos a tener sobre, profe, b veces dice la cantidad, vamos a tener acá b a la n que se va a repetir, o sea,
B, que es la cantidad de veces, ¿de acuerdo? Multiplicado por ese sumando que se repite, que es B a la n. En consecuencia, te puedes dar cuenta que acá tenemos raíz n más 1. Bases iguales en un producto me quedaría a elevado al exponente n más 1, ya que se suman los exponentes. Bases iguales en un producto, sumamos los exponentes, b elevado a la n más 1. Luego tú puedes decir que, mira, como se están dividiendo, o también cuando se esté multiplicando el índice, elimina a los exponentes acá. O si no, trabajas así. Recuerda, cuando yo tenía potencia de un cociente, esto es equivalente a decir a sobre b elevado a qué exponente, n más 1. Y acá tú tienes el n más 1 también, ¿de acuerdo? ¿Listo? Entonces, profe, yo tengo a sobre b elevado a la n más 1. Esto es equivalente a esta expresión. Y luego, ¿qué es lo que sucede? Recuerda, por el exponente fraccionario, este índice debe pasar a dividir acá. Y al dividir se termina cancelando. Y de paso, desaparece el símbolo de la radicación porque el índice ya lo anulé. O sea, profe, me quedaría A sobre B. O sea, profe, si yo tengo este modelo, simplemente va a ser A sobre B. Va a ser esta base entre esta base que tenemos acá, o puedes decir que coincide también la cantidad de veces arriba en el numerador sobre la cantidad de veces del denominador. O sea, profe, con esto, como ya lo generalizó, para el problema 7 y 8 ya tengo mi respuesta. Porque para el problema 7, si tú comparas, el A vale 5 y el B vale 6. O sea, para el problema número 7 quedaría como respuesta 5 sextos. ¿De acuerdo? Ahí tendría la respuesta para el problema número 7 de manera inmediata. O sea, marcaríamos la alternativa C para ese problema. Profe, y para el problema 8, algo similar, mira. El A sería 99 y el B sería 100. O sea, nuestra respuesta sería, profe, 99 sobre 100. ¿Te das cuenta? Que generalicé el caso y te das cuenta que ya tengo la respuesta de manera inmediata. Entonces ahí marcaríamos 99 sobre 100, que estaría en la alternativa E para el problema número 8 sería, ¿no? Listo, muchachos. Ahora vamos a pasar a otro caso donde el exponente, mira, acá aparece la utilidad del exponente negativo, ¿de acuerdo? Del exponente negativo, pero a su vez también del exponente fraccionario, mira acá, porque tengo una fracción ahí. Entonces, profe, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Mira, quiero que observe lo siguiente. Tú observas acá que tienes un medio por un cuarto elevado a la menos 2. Ojo, este menos 2 afecta al 1 medio y afecta al 1 cuarto. No, profe, porque usted nos dijo hace rato para que afecte. Este menos 2 tendría que tener en todo caso, tal vez podemos decir unas llaves, ¿de acuerdo? Donde indique que está afectando los dos. Si bien es cierto hay paréntesis, pero este menos 2 solamente afectaría el primer paréntesis, profe, solamente al 1 cuarto. Entonces vamos a indicar, acá me queda 1 medio. Acá voy a tener 1 medio. Multiplicado por, ¿cuánto, profe, acá? Ese 1 cuarto, pero recuerda, exponente negativo. Esta base que es 1 cuarto lo puedo invertir y desaparece acá. O sea, me quedaría, profe, 4 al cuadrado. Pero recuerda que el menos se borra, cambia de signo el exponente. Más, la misma idea cabe. Profe, tendrías 1 sobre 125, pero profe, 1 sobre 125 que tenemos acá, como tengo el exponente negativo, lo que puedo hacer es invertir, profe, me quedaría 125 elevado al exponente fraccionario, que es 1/3. ¿De acuerdo? Ahí tenemos entonces. Y luego, profe, tengo el 1 sobre 81, pero el 1 sobre 81 es lo mismo que decir acá, como tengo el exponente negativo, 81 elevado al exponente, vamos a tener 1 cuarto. Otra vez tengo un exponente fraccionario. Y luego toda esta expresión, profe, estaría elevado al exponente menos 1 medio. ¿De acuerdo? Ahí tenemos entonces, profe. Ahora puedo efectuar acá, profe, porque 4 al cuadrado, profe, es igual a 16. Y este 16 multiplicado por 1 medio, profe, me quedaría que es equivalente a 8. Acá, profe, tendría 8. Más, profe, acá... Profe, por la definición del exponente fraccionario, este 125 a la 1/3 es lo mismo que decir, profe, así ve. 125, acá el exponente es 1, y este 3 pasa como índice, profe. Me quedaría raíz cúbica de 125. O sea, como equivalente raíz cúbica de 125, ya tienes acá tu respuesta, que sería 5.
pero quiero que aprendas también otra forma, ¿de acuerdo? La otra forma es trabajar así, ¿ve? 125 es 5 elevado al cubo. ¿De acuerdo? 5 elevado al cubo. También es otra forma. Pero como ya tiene exponente, colócale un paréntesis. Elevado al exponente, ¿cuánto? 1/3, ¿ya? Como ya tiene exponente este 125, como vas a colocar su equivalente de 125, pero 125 ya tiene un exponente, lo que vas a hacer, vas a colocarle un paréntesis para no equivocarnos en las operaciones. Y el 81 es 3, profe, a la cuarta, pero 3 a la cuarta, ¿de acuerdo? Elevado, paréntesis, elevado al exponente 1/4, porque ya tenía exponente, le agrego un paréntesis, elevado al exponente menos 1/2. ¿Ya? Ahí vamos a tener entonces de esa manera. Listo, profe. ¿Y ahora qué vamos a hacer acá? Mira, ve. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Quiero que observes acá. Ve. Me quedaría, profe, 8. ¿Y acá cuánto me queda? Mira, ve. Observa acá. Cuando tienes un paréntesis, los exponentes se multiplican. Y 3 por 1/3 se termina cancelando el número 3. Y también tendría lo mismo, 5. Ve. Más 5. ¿Y acá cuánto tenemos luego, profe? Mira, ve. 4 por 1/4, 4 se anula y vamos a tener 3. Quizás acá tú me puedes decir, profe, pero más rápido era sacarle la raíz cúbica a la raíz cuarta, pero en otros problemas a veces es más rápido trabajar de esta manera. Y como tú ya te das cuenta que te hemos explicado el exponente fraccionario que generaría un radical, ya más rápido lo puedes calcular de esa manera, ¿no? Pero para otros problemas a veces más rápido es trabajar de esta forma, ¿de acuerdo? Listo. Y más fácil inclusive para evitar confusiones. Entonces acá voy a tener menos 1/2. Pero ahora quiero que observe lo siguiente. 8 más 5 más 3, ¿a qué es equivalente? 8, profe, más 5 más 3, profe, él va a ser igual a 16, profe, él es 16. Pero si él es 16 es 4 elevado a qué exponente? 4 elevado al cuadrado. Mira, le puedes colocar así. Por ejemplo, acá tenemos la utilidad de lo que te acabo de indicar. 4 al cuadrado, pero acá tienes menos 1/2. Entonces, al multiplicar, profe, al multiplicar este 2 y este 2 se van a cancelar. O sea, me quedaría 4, profe, 4 a la menos 1. Y 4 a la menos 1 es equivalente a 1/4, profe. Ahí tendríamos entonces nuestra respuesta. Profe, no hay en las alternativas 1/4, pero 1/4 es equivalente a 0,25. O sea, si hay respuesta, ¿cuál es la respuesta entonces acá? La respuesta sería la alternativa, vamos a tener acá la alternativa A para ese problema. ¿De acuerdo? Ahí vamos a tener entonces. Listo. Ahora vamos a continuar con el siguiente caso. En el siguiente caso vamos a tener nuestro problema número 11. ¿A caso 1.6 entonces? Para el caso 1.6 sobre todo se trata de factorizar, ¿de acuerdo? Bien descompones, ¿de acuerdo? Bien descompones en sus factores o también puedes factorizar como una forma más rápida de calcular, ¿de acuerdo? Mira, ve, por ejemplo, en nuestro problema número 11, antes de pasar a factorizar, lo que quiero es efectuar. ¿Qué vamos a efectuar, profe, acá? Mira, lo que vamos a efectuar es lo siguiente. Yo tengo 49, ¿ya? Yo tengo acá un 49. ¿Listo? Donde yo tengo que efectuar acá, ¿por qué? Porque acá tengo 7 elevado a un exponente, 7 elevado a otro exponente, 7 elevado a un exponente y acá hay un 7. Y la idea es que yo tenga, en este caso, lo mismo, mira. Entonces, si vamos a tener lo mismo, vamos a indicar acá lo siguiente. Este 49 es 7 elevado al cuadrado. ¿Ya? El 49 va a ser 7 elevado entonces al cuadrado, podemos indicar. Inclusive lo vamos a copiar acá, se ve, mira. Vamos a indicar, profe, yo tengo acá 7 elevado a la 2n más 1 más 7 elevado a la 2n, ¿de acuerdo? Ahí vamos a tener. Acá me quedaría, profe, 7 elevado al exponente n más 1, ¿listo? Más 49. 49 es 7 elevado al cuadrado, ¿de acuerdo? Listo. Pero acá voy a tener por 7 elevado al exponente n. Entonces, al tener bases iguales, ¿de acuerdo? Al tener bases iguales,
lo que vamos a hacer en un producto, vamos a sumar los exponentes, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros vamos a sumar. Mira, ve, la idea acá es que nosotros vamos a emplear un método de factorización, o sea, aprender a factorizar cuando tengo bases iguales, ¿de acuerdo? Y los exponentes se parecen. Eso es lo que vamos a hacer acá. Pero para eso vamos a efectuar acá. Ahora, algunos tal vez pueden trabajar de esta manera, descomponiendo. Como acá tienes un signo más, puedes decir, profe, esto es 7 a la 2n por 7 a la 1. Esto es 7 a la 2n. Esto es 7 a la n por 7 a la 1. Podrías descomponer, pero lo que te vamos a enseñar acá, te decía, es a tratar de factorizar cuando tienes una base común, que en este caso para todos los términos tengo 7, y luego vamos a trabajar con el exponente. Entonces acá vamos a efectuar, ¿de acuerdo? Vamos a pasar al siguiente a efectuar, ¿de acuerdo? Listo, entonces continuando acá, habíamos tenido 7 elevado a la 2n más 1 más 7 elevado a la 2n sobre 7 elevado a la n más 1. Entonces acá se tenía el 49, ¿no? Fue 49 por 7 elevado a la n. El 49 dijimos es 7 al cuadrado, entonces por 7 a la n, bases iguales, los exponentes los sumamos y me quedaría n más 2. Ya, si bien es cierto, te estaba comentando de que cuando se tiene una suma se puede desdoblar en dos factores, acá también y acá también, y luego factorizar, también sin descomponer en dos factores. Sin descomponer en dos factores podemos factorizar. ¿Qué es lo que vas a hacer? Pero de manera general, porque a veces trabajan de una manera donde dejan los exponentes negativos y luego hay que estar invirtiendo y te complicas. Lo que vas a hacer es lo siguiente, mira, vas a hacer esto, ¿ya? Vas a decir así, tienes dos términos, como tienes dos términos y la base común es 7, vas a indicar, acá tenemos 7, ¿de acuerdo? Vas a extraer 7, pero ojo, vas a tener dos términos acá, ¿listo? O sea, acá vamos a tener dos términos. Ya, como la base común es 7, se factoriza 7 elevado al menor de estos dos exponentes, y el menor entre 2n más 1 y 2n es 2n, entonces vas a decir acá b 2n. Y profe, ¿acá qué se coloca? 7 al algo y acá 7 al algo. Pero ¿quién es ese algo? Ese algo va a ser lo que le falta a él, ¿de acuerdo? Para que sea igual a él, por ejemplo, para el primero. O cuánto, tú dices, ¿cuánto le sumo a él para que sea igual a él? Profe, a 2n le tendría que sumar 1 para que sea 2n más 1. O sea, sería 7 a la 1. Ese algo es 1, ¿de acuerdo? Entonces me queda 7. Y luego dices, a 2n, ¿cuánto le sumaría para que sea 2n? A 2n, para que sea 2n, le sumaría 0. O sea, acá iría 7 a ese algo que es 0, y 7 a la 0 es 1. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos acá. Entonces, ya tengo 7 más 1. La misma idea acá, practiquemos acá lo mismo. Profe, la base común es 7. 7 vamos a tener acá. 7 elevado a qué exponente, profe? Al menor de los exponentes. El menor sería n más 1. Como acá tú ves dos términos, acá también debe haber dos términos. ¿Y quiénes son, profe? Tú dices, a n más 1, ¿cuánto le sumaría para que sea n más 1? Profe, le sumaría 0. Si le sumo 0, sería 7 a la 0, y 7 a la 0 es 1. Ahora, luego, a n más 1, ¿cuánto le sumaría para que sea n más 2? Le sumaría 1, profe. Entonces sería 7 a la 1, ese algo que es 1, que es 7. Pero, profe, acá yo observo que tengo 7 más 1, vamos a tener acá, es 8, y acá 1 más 7 es 8, se va. Y ahora, ¿qué también observamos acá? A bases iguales, ¿de acuerdo? A bases iguales los exponentes se van a restar. Pero recuerda acá, que nosotros vamos a dar, en las alternativas, debemos dar como respuesta en función a A. Profe, ¿quién es A? Acá hay un dato del problema. El dato del problema me dice lo siguiente. El dato del problema dice que A es igual a 7 elevado al exponente n más 1. O sea, profe, tenemos que darle forma acá. Mira, lo que podrías hacer es lo siguiente. Como acá te va a quedar 7 elevado a qué exponente, profe, mira, bases iguales, los exponentes se restan. Entonces, al restar me quedaría 7 elevado a qué exponente. 2n, le resto n, me quedaría n. Y menos 1, entonces. A 2n le quito n más 1, entonces me quedaría n menos 1. Pero ahora, profe, a mí me están pidiendo en función a A y acá dice n más 1. ¿Qué hago, profe, acá? Lo que podrías hacer es un artificio. ¿Cómo podrías conseguir este n más 1?
Profe, sumándole 2 al n menos 1. ¿Ya? Entonces, ¿cómo consigo este n más 1 teniendo un n menos 1? Le sumaría 2, pero para sumarle 2, recuerda, no es que lo sumo directo. Para sumarle 2 a bases iguales, en este caso en un producto, se suman los exponentes. Entonces acá tendrías que multiplicar por 7 al cuadrado y acá 7 al cuadrado. Y así puedo conseguir entonces el 7 elevado a la n más 1. Entonces vamos a indicar, esto va a ser igual a... Él con él se multiplican, entonces mira, la idea es que multiplique arriba y abajo por la misma cantidad para que no afecte, porque esto es 1 y sigue siendo lo mismo. Va a cambiar solamente su forma, pero el resultado es el mismo. O sea, profe, bases iguales, los exponentes se suman. Me quedaría 7 a la n más 1 sobre 7 al cuadrado, que es 49. Pero, profe, 7 a la n más 1 es a sobre 49. Y te das cuenta que ya le dimos forma y tenemos nuestra respuesta para el problema número 11. Sería la alternativa C, entonces, nuestra respuesta. Listo, pasemos al problema número 13. Mira, para que veas acá justamente la factorización. A ver, vamos practicando justamente esta factorización que tenemos por acá. Vamos a practicarlo, ¿de acuerdo? A ver, mira acá, ve. ¿Cómo vamos a efectuar acá? Vas a hacer lo siguiente. Tienes otra vez una base común. La base común es 2. Entonces vas a colocar 2. Pero siempre con el menor de los exponentes. N más 3, N más 2, N más 1. El menor, profe, sería N más 1. Ya, ahí tenemos entonces. Y luego, ¿cuántos términos tengo? 1, 2 y 3. Acá también debes tener 3 términos. ¿De acuerdo? Pero ojo, mira, ve. Vas a tener acá que se están sumando y acá se está restando. Entonces, no siempre voy a colocar más como coloqué en el problema anterior. Va a depender del signo que tengas acá. Entonces, mira, ve. Para este primer término vas a decir tengo 3. Acá es más porque acá dice más. Y luego voy a tener acá menos porque ahí nos indican que debe ser menos. ¿Ya? Listo. Entonces, vamos a ir colocando. Esto es un 2 al algo, un 2 al algo y un 2 al algo. ¿Quién es ese algo? Vamos a decir acá. Para obtener el primer término, acá para obtener el segundo y para obtener el tercero. A n más 1, ¿cuánto le sumo para que sea n más 3? Profe, a n más 1 le sumaría 2 para que sea n más 3. Ah, si le sumas 2, entonces puedes decir acá que él es 2 elevado al cuadrado. Este 2 es lo que le tengo que sumar. De ahí todas las bases tienen que ser 2. Y acá, profe, debe ser un 2 al algo también, ¿no? Sí. A n más 1, ¿cuánto le sumo para hacer n más 2? Le sumo 1, profe. 2 a la 1. Acá también es un 2 al algo. Pero mira, a n más 1, ¿cuánto le sumas para hacer n más 1? Profe, le sumaría 0, o sea, sería un 2 a la 0. Y 2 a la 0 es la unidad. Listo, profe. Acá también hago lo mismo, ¿no? Sí. Factoriza la base con el menor de los exponentes. El menor de estos dos exponentes sería n más 1. N más 1. Por ¿cuántos términos vamos a tener? 2 ahora, que se van a restar. Vas a decir, a n más 1, ¿cuánto le sumo para hacer n más 2? 1. O sea, sería 2 elevado a la 1. Y luego, a n más 1, ¿cuánto le sumo para hacer n más 1? Profe, le sumaría 0. O sea, sería un 2 a la 0 y 2 a la 0 es 1. Listo, profe, ya tenemos acá, ¿ve? Te percatas que estos dos son iguales, al dividirse se anulan, se cancelan acá, ¿ve? ¿De acuerdo? Y arriba acá me quedaría 2 al cuadrado, 4, más 2, 6, menos 1, 5. Y acá me queda 1. 5 entre 1 me quedaría 5. Entonces sería nuestra respuesta para ese problema. Entonces ahí marcaríamos la alternativa A para el problema número 13 que tenemos. ¿De acuerdo? Ahí vamos a tener entonces nuestra respuesta. Pasemos ahora al problema 14. Pero con respecto al problema número 13 que tienes acá, la única base que se tenía era 2 y no estaba multiplicado por un número adicional. En cambio, en el problema 14 observas que aparte que tengo la base común que es 2, aparte está multiplicado por un 5, un 6, un 2, acá un 4, un 30, un 2. Que si bien es cierto, por ejemplo, acá tienes 2, podrías multiplicar a bases iguales, los exponentes se suman. Pero si no, déjalo tal y como está. Mira, te vas a concentrar solamente en los paréntesis, ¿de acuerdo? Y en los paréntesis, ¿qué vamos a tener, profe, acá? Mira, en los paréntesis tienes bases comunes y puedes factorizar otra vez el 2. Ya, profe, factorizo el 2 acá. Ya, pero al factorizar el 2 siempre con el menor de los exponentes. Y el menor, profe, sería x menos 1. Factoriza siempre con el menor, ¿ah?
¿Por qué? Porque la idea es que no aparezcan, en este caso, exponentes con signo negativo. Ya, mira, pero ¿cuántos términos debemos tener? Hay 1, 2 y 3. Hay 3 términos, profe. Entonces acá también debe aparecer 3. Pero, profe, ¿y ahora qué hago acá? Comparo. ¿Cuánto le falta al x menos 1 para hacer x más 2? Sí, pero antes has observado que aparte lo que está en el paréntesis se multiplica por este 5. Entonces primero agrégale el 5 y luego dices por 2 elevado a qué exponente. ¿Cuánto le falta al x menos 1 para hacer x más 2? Profe, ¿o cuánto le sumaría al x menos 1 para que sea x más 2? Profe, hay que sumarle 3. Si le sumo 3 sería 2 al cubo, entonces acabe. Más, ahora tienes 6b. Y luego vamos a ver acá 2 elevado a qué exponente. Profe, a x menos 1, ¿cuánto le sumo para que sea x menos 1? Profe, le sumaría 0. O sea, acá debería ser un 2 a la 0, pero 2 a la 0 es 1. Menos, acá hay un 2, recuerda que yo lo que factoricé es con respecto a lo que está dentro del paréntesis. Por, entonces me quedaría, ¿cuánto, profe? 2 elevado a qué exponente. ¿Cuánto le sumo al x menos 1 para que sea x más 3? Le sumaría 4, profe. Entonces acá voy a tener 2 elevado a la cuarta. ¿Listo? Ya tengo acá, ya tengo entonces un 2 elevado a la cuarta. La misma idea, vamos practicando lo mismo para el denominador. Mira, acá ¿qué puedo factorizar de los paréntesis? También un 2 elevado, profe, ¿a qué exponente? Elevado al exponente, vamos a indicar que es el menor. Acá en este caso sería de x más 3, x menos 1 y x más 3 es x menos 1. O sea, profe, 2 elevado a la x menos 1. Y luego vamos a tener por acá, y luego, me quedaría acá, y luego voy a tener lo siguiente, sería, si factoricé el 2 elevado al menor exponente, entonces acá tengo un 4, sería 4. Pero por 2 elevado a qué exponente. Digo, ¿cuánto le sumo al x menos 1 para hacer x más 3? Profe, hay que sumarle 4. 4 tendría acá. Y luego menos, profe, menos 30. 30 está acá. Y luego dices, colocarías un 2. ¿Cuánto le sumo al x menos 1 para que sea x menos 1? Profe, sería 0 lo que le sumaría. 2 a la 0 sería 1. Menos 2 por... Otra vez, acá debería colocar un 2. ¿Elevado a qué exponente, profe? Digo, a x menos 1, ¿cuánto le sumo para hacer x más 3? Profe, hay que sumarle 4. Entonces, si le sumo 4, sería 2 a la cuarta. Y listo, ya tengo los 3 términos. Entonces, te has dado cuenta que acá ya factoricé y justo, mira, ves, se cancela. Estos dos se anulan. Y al anularse, vamos a tener acá lo siguiente. ¿Ve? Me quedaría 5 por 2 al cubo. Pero, profe, 2 al cubo es 8, por 5, 40. Ya tenemos ahí 40. Más 6 sería 46. Pero, profe, y acá 2 a la cuarta, profe, 2 a la cuarta es 16. Por 2, 32. Dijimos 46. Menos 32 sería, en este caso, 14, ¿no? Y luego acá, profe, 2 a la cuarta sería 16. Por 4 sería 64. Menos 30 sería 34. ¿El cuánto? Dije, mire, es igual, él es 32. Profe, usted dice que queda 34, menos 32 me quedaría 2. Y 14 entre 2 sería 7. 7 sería nuestra respuesta para el problema número 14. ¿De acuerdo? Ahí tenemos y marcaríamos nuestra alternativa D. Ahora vamos a pasar al caso 1.7. Para el caso 1.7 tenemos acá, dicen reducir a, vamos a reducir a, que es igual a 27 elevado al exponente 9, elevado a la menos 16, elevado a la menos 2 y elevado a la menos 2. Entonces, profe, ¿qué vamos a hacer? Podemos ir efectuando desde el numerador, por ejemplo, acá, ¿ve? Mira, quiero que observe lo siguiente. Este menos 2 va a afectar a este número 2, ¿de acuerdo? No hay paréntesis ahí. Entonces, profe, si es así, ¿a qué va a ser equivalente? Por ejemplo, nosotros podemos indicar esto. ¿Ve? Lo que está de color verde sería igual a 2 elevado a la menos 2. 2 elevado a la menos 2 sería lo mismo que decir 1 sobre 2 al cuadrado. 1 sobre 2 al cuadrado. ¿Y por qué motivo? Porque recuerda que el menos invierte este 2. Y luego este 2 pasaría como exponente, acá, cambiado de signo. Y esto a su vez va a ser igual a ¿cuánto?
a un cuarto. Ojo, solamente yo estoy colocando lo que acabo de encerrar con el color verde. ¿Por qué? Hay un menos todavía ahí. O sea, profe, acá me va a quedar así, ¿ve? A elevado al exponente 27 elevado al exponente 9 elevado a la menos 16 y elevado a la menos un cuarto. Ya, a partir de acá, yo quiero que haga lo siguiente. Tú tal vez me puedes decir, profe, acá tengo el signo menos, hay que invertir a él, y luego un cuarto, profe, lo puedo pasar o expresar como un radical, raíz cuarta, y extraigo raíz cuarta. No quiero que trabajes de esa manera, quiero que aprendas otra forma, ¿de acuerdo? Eso es lo común que normalmente con lo que se trabaja. Lo que tú vas a hacer es lo siguiente, justo lo que te había enseñado en otros ejercicios a colocar, ¿te acuerdas? Yo tenía 125 elevado a la 1/3. ¿Tú qué me dices que sería su equivalente? Me dice, profe, L raíz cúbica es 125 y él es igual a 5. Pero yo te dije, también puedo expresarlo como 5 al cubo elevado al exponente 1/3. Pero como ya tenía exponente, hay que agregar un paréntesis. También se va, ¿y cuánto me queda? Directo 5. ¿De acuerdo? Eso es lo que tú vas a aplicar acá. Eso es lo que quiero que apliques acá, ¿de acuerdo? Y eso me va a ayudar a resolver el problema y me va a evitar de generarme confusiones también, porque a veces nos confundimos al momento de efectuar. ¿Listo? Entonces acá, mira, voy a tener A. A va a ser igual a 27 elevado al exponente tenemos 9. Ya, ahora, quiero que hagas esto. Dice menos 16, pero en lugar de colocar 16, vas a colocar acá, puedes expresarlo como 2 a la cuarta o lo puedes expresar como 4 al cuadrado. ¿Qué me conviene? Como ves que acá el exponente es un cuarto, tiene 4 ahí en el denominador, tú colócalo el equivalente 2 a la cuarta. 2 a la cuarta es 16. Y como tienes acá 16, pero acá está el signo menos 16, luego coloca acá su exponente que era menos un cuarto. Y tú recuerdas, profe, cuando dos exponentes están separados por un paréntesis se multiplican. Y como se va a multiplicar 4 por menos un cuarto, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El 4 se anula. O sea, profe, me quedaría A es igual a 27 elevado al exponente. Mírame, acá me queda 2 elevado a la menos 1, ¿sí o no? Y 2 a la menos 1, ¿a qué es equivalente? Es equivalente, profe, a un medio. Mira, entonces, lo que vas a hacer, vas a tener menos 2 a la menos 1, o sea, menos un medio. Pero ese 9 lo puedes expresar como un 3 al cuadrado, paréntesis. Pero acá te quedó menos 2 a la menos 1, que es menos un medio. Y hace lo mismo, ¿ve? Como ya tenía exponente ese 9, por eso colocas paréntesis, se va el 2. ¿Ve? Profe, ahora me quedaría 3 a la menos 1. Y 3 a la menos 1, ojo, acá ya no hay menos, ¿ah? O sea, no vas a colocar menos un tercio. 3 a la menos 1 es un tercio nada más. Pero este 27, profe, es 3 al cubo. 3 al cubo elevado a qué exponente? Un tercio. Profe, se van a multiplicar. Se termina cancelando el número 3 y tienes como respuesta 3. ¿Te das cuenta? Mira, ve, y puedes solucionar de esa manera. ¿Por qué? Porque la otra forma, si bien es cierto, igual es equivalente, también puedes trabajar, la otra forma a veces nos genera confusiones. ¿Listo? Ahí tienes entonces la respuesta para el problema 15, que sería la alternativa A, marcaríamos para ese problema. ¿Listo? Listo, ahora muchachos, pasemos al caso, ahora vamos a pasar al caso 1.8, ¿de acuerdo? Pero para pasar al caso 1.8 vamos a utilizar uno de los teoremas. Recuerda que a bases iguales en un producto los exponentes se suman, pero vamos a recordar ese teorema pero de manera inversa. Si te acabo de decir que a bases iguales los exponentes se sumaron, también podría decirme, si tengo a elevado al exponente m más n, o sea, se están sumando los exponentes, nosotros tenemos que identificar cuál es la base de la suma de estos dos exponentes. La base nosotros nos damos cuenta que sería ¿quién? Sería este A. Entonces tú dices, para que estos dos exponentes se sumen es porque antes has tenido esas dos bases iguales en un producto. Como tienes dos términos acá, en este caso en el exponente, entonces debes tener dos bases acá que se multiplicaron.
Pero luego vas a decir esto. Profe, pero entonces, este más genera justamente el producto de estas dos bases. Y a la izquierda del más tenemos un exponente que va a ser m. Ese sería el primer exponente KB para la primera base, que es A. Y luego vamos a tener un segundo exponente. El segundo exponente sería n. Y este n sería para el segundo A. ¿De acuerdo? Y ahí hemos desdoblado. Profe, pero esto era básico. Sí, es básico, pero esto es lo que me va a ayudar a resolver este tipo de problemas. Ahora, empecemos entonces a practicar lo que te acabo de indicar para este caso 1.8, para el problema número 17. Mira, para el problema número 17 que observamos acá, ¿qué es lo que nos indica? Mira, dice m más 1 vamos a tener acá, ¿ve? Acá yo observo el exponente. Ojo, solamente voy a descomponer cuando vea el signo más, de acuerdo, que separa, en este caso, a dos términos, pero ojo, solamente cuando vea el signo más en el exponente, no cuando vea la altura de la base. Acá no se descompone, a la altura de la base simplemente sumaré lo que está acá más lo que está acá. ¿Listo? Solamente cuando vea en el exponente. Ahora, no solamente esto lo vas a trabajar con el signo más, también puede ser menos, pero cuando es menos, recuerda que ahora ya no se multiplican, sino se dividen. Eso es lo que tengo que recordar. Mira, entonces, acá yo estoy observando el signo más, ¿ve? Y este signo más está a esta altura, ¿de acuerdo? Mira, ¿ve? Vas a indicar lo inmediato sería este m, ¿ve? Este m tendría que ser la base, ¿de acuerdo? Para este exponente, ¿de acuerdo? Este m es la base para ese exponente. Entonces, si ese m es la base para ese exponente, tienes que identificar acá de quién es la base para repetirlo. Entonces, vas a decir así, ¿ve? Este m lo copio tal y como está, copiaría m. Ahora, este m que te acabo de indicar, este m lo vamos a repetir acá en un producto, m por m. Entonces, ¿para qué? Para que luego separemos acá los dos exponentes. Observa, acá tienes un más m y acá colocaría m. Para el primer m que tenemos acá. Y a la derecha del signo más tendría el 1. Acá colocaría 1. Y ahí tenemos, mira, si tú quieres, opera acá a bases iguales, los exponentes se suman y acabas de obtener lo mismo que nos habían indicado. Listo, y luego, profe, ¿qué vamos a hacer acá? Luego vamos a indicar lo siguiente, L va a ser igual. Mira, m a la 1 es m, pero profe, ¿y ahora cómo reemplazo? Porque el dato dice que m a la m es 3. ¿Te acuerdas que el orden de los factores no altera el producto? Entonces, tú vas a indicar lo siguiente, ¿ve? Vas a hacer esto. Como el orden de los factores no altera el producto, entonces vas a decir acá, ¿ve? Este exponente que tengo acá y este exponente que está acá, ¿ve? Van a permutar, ¿de acuerdo? Van a intercambiarse, ¿ve? Entonces, profe, ¿qué es lo que tendría? Tendría así, m elevado al exponente m por, vamos a tener acá, ¿ve? M elevado a la m. El orden de los factores no altera el producto. Inclusive, tú puedes decir acá así, ¿ve? También utilizando, ¿te acuerdas? La propiedad de la potencia de potencia. Esto es lo mismo que tener m a la m elevado, paréntesis, m elevado a la m. Es lo mismo por si acaso. Porque te acuerdas que cuando dos exponentes se multiplican es porque también pudieron haber estado separados por un paréntesis. Es lo mismo. Entonces, profe, ¿acá cuánto me quedaría? M a la m es 3. Pero m a la m es 3 y m a la m otra vez es 3 y 3 al cubo es 27. 27 sería nuestra respuesta para el problema número 17. Marcamos la alternativa C. Listo, para el problema número 18 que tenemos acá, mira, para el problema 18, algo similar. ¿Qué tenemos como datos? B elevado a la A es igual a 5 y A elevado a la menos B es igual a 1 medio. Y a nosotros nos piden calcular I, que es B elevado al exponente A elevado a la B más 1. La misma idea, mira, vamos a eliminar este signo más. Pero la base, de acuerdo, para este exponente donde está justamente el signo más sería este A. Profe, y si es el A, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a decir así, ¿ve? Tenemos B, porque B lo copio tal y como está. Y la base que se tiene que repetir en un producto, ya que acá dice más, sería el A. Sería A multiplicado por A. Y luego, profe, a la izquierda del signo más tengo a B. B sería el exponente para el primer A.
Y a la derecha del signo más está el 1, me quedaría 1. ¿Te das cuenta que más bien se adoptó la forma que tenemos acá? ¿Ve? Podemos entonces, profe, permutar estos dos exponentes. Profe, ¿y por qué permuto? Primero, porque el orden de los factores no altera el producto. Y aparte, tú tienes como dato B a la A. Y si tengo como dato B a la A, profe, entonces, ¿qué me quedaría? Sería así, B. B elevado a ¿qué exponente? A la 1 es A. A por A elevado a la B. Ya te expliqué que acá puede ir un paréntesis. O sea, puedo efectuar B a la A y luego A a la B. B a la A, profe, si lo tenemos, es 5. 5 colocaría acá, B. Pero A a la B, profe, no lo tenemos. Pero mira, B. Si yo no tengo A elevado a la B, tú puedes indicar lo siguiente. A elevado a la menos B no es lo mismo que decir 1 sobre A elevado a la B por la definición del exponente negativo. Y luego tengo acá B que es igual a ¿cuánto? 1/2. Profe, y si tengo que acá es 1/2, entonces vas a indicar acá luego lo siguiente. B. Puedes invertir A elevado a la B, sería invirtiendo acá igual a 2. A a la B sería igual a 2. O sea, profe, A a la B ya lo tenemos, es 2B. Por lo tanto, vamos a indicar acá B y sería igual a 25. Y ya tengo mi respuesta para ese problema número 18. ¿De acuerdo? Ahí tendría entonces la alternativa C. Problema número 19. A ver, para el problema número 19 que tenemos acá nos indica lo siguiente. Dice, dato, x a la x a la x es igual a 2. Nos piden calcular m, pero m es x a la x a la x, a la altura de este x hay un más, x a la x más x a la x. Esto es lo que vamos a tener acá. Listo, profe, ¿y cómo desarrollo este tipo de problemas? Lo mismo que hemos visto anteriormente, pero profe, acá ya no hay un signo más, hay dos signos más. Empecemos por cualquiera de los dos. Yo, por ejemplo, voy a empezar en este momento por este signo más, ¿ve? Quiero desaparecer este signo más. Pero ojo, para este signo más, su base inmediata sería este x. No toda esta expresión, profe, no, porque acá hay un más que está separando otro término. O sea, este exponente que ves acá, donde veo el signo más, está contenido el signo más, este exponente es exponente de la base x que veo acá nada más, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener cuidado ahí. Ya listo, profe, entonces vamos copiando acá. Copiemos primero el x a la x a la x tal y como está, más. Y acá sí le vamos a dar forma. Como hay un signo más y veo que hay dos términos que separa ese signo más, solamente debo tener dos factores. X por x, ¿ve? ¿De acuerdo? Ahí vamos a tener. A la izquierda del signo más hay un x. Voy a colocar acá x. Y a la derecha del signo más hay un x a la x, ¿ve? Entonces colocaría x a la x. ¿De acuerdo? Ahí vamos a tener entonces de esa manera. Siendo así, ahora, como ya desaparecí el primer signo más, nos faltaría este otro signo más. Pero, profe, para desaparecer ese signo más, mira, ve, vamos a indicar, este es el signo más, pero ahora la base sería este x que ves acá, ¿ve? Profe, ahora él sería la base, sería el x, ¿no? Listo. Como veo un término y un segundo término, debe haber dos factores x, ¿ve? X y acá vamos a tener x, ¿ve? ¿De acuerdo? Pero ojo, vamos a tener a la izquierda del signo más un exponente que sería x a la x. X a la x. Y luego a la derecha del signo más vas a tener otro exponente que sería x a la x por x a la x a la x. Y ahí tenemos entonces. ¿Qué, profe? Ya tenemos justo, ni siquiera para dar de forma acá, ¿ve? Ya tengo para reemplazar, profe. Porque x a la x a la x me dan como dato es 2 por x a la x a la x sería 2 también. Si quieres acá le colocas un paréntesis. Recuerda que estos dos exponentes se están multiplicando. O sea, y mira, más arriba, un orden más arriba, está el exponente que sería x a la x a la x que también es 2. Profe, sería 2 por 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4 por 2, 8. 8 tendríamos como respuesta para este problema número, vamos a tener acá, número me quedaría 19. ¿Ya? Ahí tendríamos entonces nuestra respuesta para este problema. ¿Listo, muchachos? Ahora sí, vamos a pasar al nivel número 2.